Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Mutaciones Auditivas. Este es un espacio de reflexión musical en su devenir social. Hardcore, metal y la escena independiente en Quito del siglo XXI fueron una serie de jornadas reflexivas realizadas adentro de El Parque El Arbolito. A continuación nos acompaña Camila Encalada, realizadora audiovisual, comunicadora y activista. Agradecer a quienes están en este espacio, a quienes han venido también, agradecerle a Mirlo, a Luis Daniel así por su invitación y porque yo creo así personalmente que la creación de espacios como estos, como para el diálogo y para reconocer así de vuelta a la palabra que yo creo que muchas veces a lo largo de la historia se ha tergiversado también como un espacio para atacar o muchas veces para no escuchar, ¿no? Sino que también como devolver ese peso y esa importancia que la palabra tiene, así como un puente también, como un canal, como un espacio de reflexión sobre todo. Entonces siempre agradezco y creo que son importantes estos espacios desde donde sea que se puedan gestar, así con esa intención de escucharnos, de compartirnos, de experiencias y sobre todo traer acá la presencia. Así que eso, agradecer este espacio. Entiendo así como esta investigación también un poco desde las distintas como escenas que se juntan en una voz, digamos, que viene a ser como la música, ¿no? Como la música un poco más fuera tal vez de lo que se escucha tradicionalmente o desde tal vez lo que siempre escuchamos en la radio, sino que existen como muchas culturas, incluso suburbanas y expresiones como simbólicas, musicales que al menos en mi vida han tenido como un peso. Y vengo también así desde esa invitación de Mirlo a contar sobre un proceso del que yo fui parte y que creo que me constituye también en este ahora, que ya a pesar de que se dio hace ya más o menos 3 años, que ya no está activo, ya no existe, que es un espacio que se llamó Polución Sonora, en el que contarles un poquito así que yo llegué como un poco después, pero digo esto así como desde la relación personal y desde la experiencia muy personal que yo tuve, de vivir, de habitar este espacio desde la difusión básicamente, ¿no? Y la creación también de espacios audiovisuales para que la música tenga un espacio de expresarse. Entonces la Polución Sonora existió en el 2014, se dio como un proceso dentro de la parrilla de la radio de la Casa de la Cultura, que está aquí al ladito, por la idea y la juntanza como súper genuina y orgánica de 3 amigos en ese momento. 2 de ellos viven o vivían, digamos, en ese tiempo en el Quinche, por eso es como a forma de broma decíamos que este espacio está bendecido por la Virgen del Quinche, un poco como en ese sentido así de broma, pero que también tenía como su peso, ¿no? En el sentido de que, claro, ellos siempre se levantaban, no sé, 5, 6, 4 de la mañana para llegar a Quito y poder como llegar a producir también este espacio de radio que también tiene como un poco su origen en la Universidad Central, también dentro del espacio de la Facultad de Comunicación. Entonces estos 2 amigos que vivían, digamos, en el Quinche, que es Fernando y César, en ese tiempo también conocido en el mundo un poco más como del punk, así digamos, le decían Monaguillo también porque vivía en el Quinche, un poco juntando esas anécdotas de que después se unió Cristian, eran los 3, y se juntaron con la intención de crear un espacio que no existía, porque yo creo que lo lindo también del moverse y de tener como esta chispa de la creación es justamente eso, o sea, entender que no existen espacios tal vez como en ese momento propios para poder crear algo o para poder escuchar la música que no se escuchaba en muchos lados y tener la intención de hacer que pase, ¿no? Como si no existe, créalo, ¿no? Como hay esta idea que a mí me parece como súper chévere. Entonces, nada, se dio desde ahí, empezaron a gestar este espacio desde la radio de la Casa de la Cultura. Primero fue FM, después fue AM, pero en ese tiempo del 2014, digamos, había como este espacio de la radio de la Casa de la Cultura como más tradicional. Y ellos empezaron como a proponer un poco a esta idea en este tiempo de también amplificar los espacios en los que se podía difundir, es decir, también usar las redes sociales que en ese tiempo estaban recién como creando un auge, así como queriendo entrar a lo que ahora ya es así como en un segundo un consumo, bajamos así como el dedo y si es que algo no nos convence en 5 segundos lo pasamos, o todo es así como un consumo como realmente muy rápido, que por ahí tiene como algo chévere, pero por otro lado también puede ser como muy abombante, ¿no? Y que en ese tiempo también era chévere como el poder crear esos espacios para promocionar
justamente, o más que promocionar, yo creo que difundir como el camino, la trayectoria, tal vez la música, la creación de gente que también era amiga en ese tiempo, o de gente que tal vez como personas que consumían música, que les gustaba mucho la música, que les gustaba mucho el ruido, no encontraban espacios para escuchar esa música. Entonces era darle una voz en ese tiempo también, como darle una voz y poner como este espacio al servicio de las personas que estaban ahí. Ajá. Entonces, bueno, eso un poco como poniéndolo en contexto, también dentro del espacio de la Casa de la Cultura. Además había también una transmisión paralela que se hacía en la Universidad de Guadalajara en ese tiempo también, gracias a la conexión que había con otras personas que existían allá y que también pudieron darle como el espacio a la polución sonora. La polución sonora empieza con esta idea, y el nombre viene a esto, de que claro, hay como muchas cosas que contaminan así como sonoramente el cotidiano, lo auditivo, y que también al final, como en la urbe y en todo lo que existimos, somos como un chaulafán, ¿no es cierto?, por así decirlo, de un montón de mezclas, mixturas y un montón de cosas que nos constituyen, ¿no?, dentro de ser personas así que habitamos en la ciudad, en la capital. Entonces, polución sonora era un poco como esa relación de todo lo que estamos escuchando, y como un poco el eslogan, por así decirlo, se dio como las infinitas formas del caos, que traían justamente esa idea de poder encontrar belleza en ese mismo caos que somos, ¿no? Encontrar así como la diversidad que existe en las múltiples formas de expresarse, de crear arte, de crear música, de crear ruido, y de entender este mismo espacio, justamente como decía, como ponerlo al servicio de las personas que necesiten también tener un espacio para expresarse. Eso por un lado. Después de un tiempo, claro, y entendiendo también que habitar un espacio institucional, por así decirlo, dentro de la Casa de la Cultura conlleva también a regirse a ciertas cosas que por ahí, no sé, por ejemplo, hay una regla en la radio en la que no puedes decir como malas palabras, o no puedes, como que, no digo que esté mal, pero que también ya son como límites que se van condicionando a la forma de tal vez poder crear como libremente, y que tal vez en ese momento querían como salir un poco más a la calle, así. Entonces lo que hicieron estos compañeros es llevar una grabadora, como una grabadora súper antigua de música, y empezar a grabar los conciertos a la gente afuera que estaba habitando los conciertos, a los que ellos asistían también desde el gusto por ver a bandas amigas, a bandas que les gustaban, etcétera. Entonces la radio de alguna forma, o esta idea de las coberturas salieron a la calle, y eso ya le dio como un espacio completamente, o una, por así decirlo, como un tinte distinto a la polución sonora. Entonces empezaron a crear como estos espacios para hacer sesiones de música, y eso implicaba que se hagan como alianzas con estudios, con personas que estaban por ahí. Y dentro de la radio de la Casa de la Cultura, claro que se dieron así como, más de 400 entrevistas a músicos, a músicas, sesiones también en vivo, que fueron así como súper chéveres, porque como les digo, era un momento en el que el YouTube sobre todo y las redes sociales estaban como tomando su auge, entonces la gente también estaba buscando dónde escuchar música. De ahí después, eso se creó en el 2014, yo llegué en el 2018. Soy de una nueva generación también. Ellos, digamos, vienen de una generación antigua más como que yo, que realmente no tenían como ningún acceso a la música. Yo tal vez ya podía como tener CDs, así como podía ya entender, o tal vez el internet como de una manera como obviamente más global, ¿no? Como más globalizada. A pesar de que yo igual me encontré a la música desde mis hermanos, como ellos me los presentaron desde CDs quemados y de un montón de música que yo encontraba en la compu sin poder como acceder al internet en ese momento, o amigos o amigas mayores a mí que me llevaban como a conciertos y que me mostraban cosas. Entonces como eso, como creo que la música nos juntó, y yo empecé a estudiar como, bueno, antes de eso no me presenté, me llamo Camila, y bueno, como estoy relacionada a la creación audiovisual también. Entonces, en ese momento yo buscaba como poder relacionarme desde la práctica y no tanto desde esta formalidad académica, que en algún punto sí hay una práctica, pero que no nos saca a veces como de esas cuatro paredes que pueden tener la institucionalidad igual. Entonces, por ahí fue como que yo les escribí, porque ya uno de ellos le conocí hace un montón de tiempo, y le dije como que me gustaba mucho lo que estaba viendo, lo que estaba encontrando, porque yo también estaba buscando dónde poder escuchar esa música, dónde poder como llegar a decir, bueno, yo tengo unos amigos que tienen esta banda, y ¿qué tal si a ellos les graban también? ¿Qué tal si
sí también se abren estos espacios para que podamos escuchar una diversidad más grande que la que podamos encontrar en YouTube, que por un lado era música como mucho más globalizada, o en la radio, que era un poco más tradicional también. Entonces llegué así como en esa curiosidad de poder aprender, como siempre desde esa curiosidad y de esa chispa de querer entender cómo por un lado funciona la cámara, cómo relacionarme por un lado con la cámara, pero también cómo relacionarme con la música. O sea, como también siendo, digamos, no sé si decir fan, pero sí escuchando un montón de la música que existía en ese tiempo también. Ajá. Entonces, bueno, este espacio también creo que es importante como decir que se construye así como desde la intención de que sea un espacio autónomo. Eso quiere decir también como salir un poco de estos espacios más institucionales que tal vez en ese momento eran la radio de la Casa de la Cultura, que es como nació, pero también un espacio autónomo que obedezca a las propias formas de hacer que tienen los integrantes. Y eso quiere decir que también se geste desde una horizontalidad, en la que no es como que existía realmente alguien que dirigía y decía quién tiene que hacer qué o quién proponía qué, sino que todo el rato íbamos alimentando esta cosa como este guagua, ¿no? Como que los proyectos a veces se convierten como en pequeños guaguas que les vas alimentando y les ves crecer y les ves caminar y después les ves caerse y después así, ¿no? Como se raspan y tanta cosa. Entonces un poco era como eso, como poder alimentar a este proyecto desde las distintas perspectivas que cada uno ha vivido en su camino y en su vida, pero que sobre todo había como algo fundamental que era como el difundir la música, el poder como acercarnos a los espacios o a los proyectos que nos gustaban, entendiendo esta relación que a veces se da como de idealizar o de romantizar como a las personas que están en un escenario y ponerlas así como desde arriba o como eso, ¿no? Sino como saber qué pasa cuando se bajan del escenario, qué piensan, cómo son, cómo es su vida también, más allá de que tengan también un micrófono en la mano, por ejemplo, o también eso, como hay como esta frase que dice como matar al ídolo, ¿no? Y entender así que también son humanos y humanas quienes están haciendo como música o quienes se encuentran como creando y compartiendo también eso. Entonces este espacio se forma desde ahí, un poco desde la autonomía. Se gesta también en espacios como más desde el rock and roll, desde el punk, y eso también como nos da una manera o un aprendizaje de hacerlo desde una cosa autónoma, desde entender cómo funciona algo y compartirnos esas muchas o pocas cosas que cada uno y cada una sabía, y decir, bueno, todos y todas podemos aprender de lo mismo y hacer todos y todas lo mismo, y así como poder crear y poder hacer desde la sinceridad sobre todo. Y también en ese momento yo siento que, al menos desde mi experiencia cuando yo entré, es como, sí, yo sentía mucho que era como un espacio como para refugiarse también, como de todo lo que puede ser así como el ruido de la ciudad, las injusticias y la sensibilidad que yo creo que muchos, que los cuatro al menos como teníamos, obviamente desde una justicia social y desde las cosas que pasaban, y que siempre sea como un espacio para denunciar también a través de la música, las cosas que estaban pasando. Creo que eso era como súper importante, y entendernos en la forma de crear como panas, o sea que igual nos íbamos a rozar entre todos y todas, como igual íbamos a tener conflictos, pero siempre había como no sé, este anclaje a tierra, que era como, ya, bien, esto es lo que nos está uniendo al final, o sea, esto es lo que nos está moviendo a crear, porque en ese momento, bueno, en general yo creo que los proyectos autogestados o autogestivos es como, no es que nos remuneraron nunca, digamos, de manera de dinero, así es como siempre fue como la energía del poder como entregarnos a eso, y saber cómo nos transforma, más allá de pensar que vamos a transformar algo afuera, sino como adentro también. Eso por un lado. De ahí también era como una cosa importante, muy importante, construir o tejer una red también como para poder ser un puente que sirva, o sea, que sea un servicio para que los demás y las demás personas que están creando en este medio, que es súper difícil como comenzar con un proyecto, ponerle como un montón de energía cuando no hay como recursos también, el poder saber que hay también otro grupo de panas que puede tener un espacio para dar una voz a lo que también quiera decirse, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, contándoles así como un poco de la historia, también como decía, es interesante porque ya no está activo este espacio ya hace 3 años, desde el 2021, más o menos. Entonces yo hablaba así con uno de estos amigos que fueron parte, y le decía como sí, así como hay esta invitación a este espacio para contar un poco de lo que hicimos. Y él me decía, qué loco, así que vayas a hablar de algo que ya no existe. Y yo le decía como sí, es muy loco, pero al final yo creo que
también lo importante de mencionar esto es como creer en la memoria, ¿no? Crear en la memoria de cómo se abren también caminos y de cómo también esa memoria nos atraviesa a nosotros y nos constituyen también como personas, y de todo lo que aprendimos y de todas las personas a las que pudimos como servir como un espacio para su propia voz, para su propia creación. Entonces siempre siento que la memoria es así súper importante de mencionar, de honrar, de decir así como que existió, y que transformó de alguna manera lo que fue en ese tiempo. Entonces aquí hay como un pequeño, así un chiquito reel, como un poco de lo que en algún momento construimos, hicimos, como para que lo vean un poquito y bueno, seguir ahí con la conversa. También entrevistas, hicimos también varias entrevistas, tanto, bueno, dentro de la radio de la Casa de la Cultura, que quienes hacían en ese tiempo la Polu lo hacían desde las sesiones en vivo, pero también desde entrevistas de la radio. Y ya como para ir avanzando un poco como cronológicamente en el tiempo, igual creo que algo así que nos puso como en ese momento así un reto enorme y gigante, tanto en las plataformas también que ya empezaron a existir y que se empezaron así como a difundir de una manera muy loca y que a veces decíamos como, parece que ya tenemos que actualizarnos un poco, era la pandemia, claro. Después de eso llegó la pandemia y fue así como un reto súper, súper fuerte para quienes también en general habitamos o estamos como dentro de estas formas de comunicación tal vez no convencionales, y en general cómo entender cómo la sociedad se movía desde el miedo, desde el pánico, pero también cómo volvíamos paradójicamente a el tener que, no sé, por ejemplo, consumir música en formas así como mucho más cotidianas y como incluso como refugio, ¿no es cierto? Como incluso también desde no sé, las películas, desde el arte en sí. Entonces eso creo que fue así como un recordatorio súper, súper loco y súper fuerte de la importancia de lo que estábamos haciendo, tanto para una misma, así como para todos, y para poder incluso en ese momento como agarrarnos un poco más fuerte, así como del sostén y decir ya, este es el proyecto así que hemos también como sostenido con full cariño, con full sinceridad y con full amor.
chuta, sería lo caso así que esto como nos haga así como ya, dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue adaptarse como a las nuevas formas que eran básicamente las entrevistas online, pero eso por un lado tenía como ese reto, ¿no? Que siempre nos ha gustado como interactuar con la gente personalmente, pero por otro lado también tuvimos como la oportunidad de conectarnos así como desde personas que vivían en otros territorios y que también nos podían dar como su perspectiva, por un lado de cómo estaban viviendo, no sé, la pandemia, ese momento histórico en ese tiempo desde la música también, y de conectarnos, ¿no? Del poder hablar, así del poder siempre como ser un espacio para reflexionar desde tantas aristas que también puede ser la música, no solo desde la romantización, digamos así, de que qué chévere, así como el hecho de que sí, que fue como muy hermoso el poder también hablar y entablar como una conversación con, por ejemplo, muchos de bandas o espacios o proyectos con los que yo crecí o fueron un referente para mí, por ejemplo, o entrevistarles a mis propios amigos y amigas y ver cómo crecen también sus proyectos de música, y también como saber eso, ¿no? Como saber así que esto es súper bello, el hecho de como poder compartir la palabra, pero también así como es un espacio súper duro de sostener. O sea, sobre todo cuando no hay como esos recursos que nunca buscamos desde, no sé, tal vez la institucionalidad o no sé, como tener un espacio que nos financie, pero sí como esa era como también el reto de estar como haciéndolo todo desde la autonomía, ¿no? Como que también era súper duro como, no sé, grabar también las sesiones sin como, con el, no sé, pidiendo muchas veces así como cosas apanas, pero lográndolo, al final haciéndolo desde nuestra manera, y creo que eso es como una cosa que yo desde mi relación así personal me llevo mucho como del proceso así de la Polu Sonora, que es como en cariño, ¿no? Como la Polu Sonora de la polución sonora, es eso, el como poder lograr hacer lo que se quiere con lo que se tiene, o con lo poco que se tiene también, o que tal vez es mucho. Gracias. Entonces, eso como por un lado, también el como, no sé si problematizar, pero sí llevar como a la reflexión los retos que consiste levantar un espacio así desde la autonomía de todo lo que sirve como, o sea, lo que es como poner desde tu propio bolsillo las cosas también, ¿no es cierto? Las movilizaciones, el entablar también, el sostener conversaciones con otras personas, el cuadrar así como espacios. Hemos hecho también conciertos, ferias, entonces nada, como también dejar así como en esta misma memoria del espacio así tiempo de lo que existió en este proyecto, es que todo fue hecho así con un montón de entrega y de corazón y de sinceridad, así como siempre también desde estos tres pilares así que yo llamo, que siento que también es como importante, que es como por un lado la autonomía de poder valernos por nosotras mismas y nosotros mismos, por otro lado como el cuestionamiento y la autocrítica como hacia el contenido que compartimos, hacia el contenido que consumimos, pero también a lo que hacemos como espacio, también como las alianzas que queremos tener, como la posición incluso también como política frente a lo que está pasando en el territorio, en la vida, ¿no es cierto?, con la música, con las nuevas tecnologías, etcétera. Y por otro lado, el apoyarnos mutuamente. O sea, siempre creo que ha sido como esa la intención del espacio, de poder servir como un puente, un canal para las personas que quieran como poner así su voz. Entonces, igual así como me parece como súper chévere que en este espacio podamos hablar desde esa perspectiva y también como contarles, así que también vamos a ver como más adelante un pequeño corto documental sobre, se llama como qué es el underground, digamos, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la Polu Sonora, que topa como varios espacios que han nacido justamente desde el underground, que dice desde bajo la tierra, ¿no? Y el cuestionar como qué pasa, o si es que hay gente que quiere que salga de debajo de la tierra estos espacios o no, ¿no es cierto? Y si no, ¿por qué no deberían salir? Y también creo que eso es como súper importante y definen como un poco esta esencia de la Polu, que al final no fue un medio así como tradicional ni súper conocido, sino como más bien gestado desde la independencia completamente, yo diría como, y la independencia también entendiendo que esa independencia se dio gracias a no solo las 4 personas que la habitamos y otras personas que también pasaron antes, sino por amigos y amigas que sostuvieron este proyecto.
Entonces, tal vez así como abrir un espacio de palabra antes de ver este último docu y eso, también así contarles que aquí también está uno de los miembros así de la Polu, que es Cristian, que está ahí al fondo y también es chévere, así como que él esté aquí, como que sea parte de este conversatorio así tan íntimo, porque es lindo también ver si quisiera como compartir algo. Más bien yo creo que este espacio ha sido como desde la relación que yo he tenido con la Polu, que me ha formado así desde esa como certeza de saber que podemos ser nosotros y nosotras mismas en los espacios en los que creemos y en los que hemos construido y hemos puesto así como la entereza y el corazón así por lo que nos mueve, que creo que eso es como al final lo más chévere y lo más importante de ser como justamente ese canal. Entonces eso, como abrir un poco la palabra a quienes quieran como preguntar, quienes quieran decir algo, antes de ver como este cortito que un poco cierra, ¿no? Un poco de lo que les he hablado desde la historia, desde... También el decir que sí, que puede ser bonito, pero es súper duro, es súper duro también así como hacerlo una misma, ¿no? Y todo tiene así como su peso y su, no diría sacrificio, pero sí como su responsabilidad, ajá, como el asumir lo que hay que pasar, así como lo que hay que hacer para que eso sea como es, así. Entonces, eso. Por ahí no sé si alguien quiere decir algo. Quiero felicitarles primero de esta importante iniciativa y que hayan nuevos espacios para que se pueda expresar de diferentes temas. Tú has hecho mención a varios aspectos, entre ellos ese esfuerzo de un grupo por trascender más allá y por dar espacio a otras personas de otra forma de pensar, a otros jóvenes. Y igualmente el hecho de dar importancia a la memoria que dices y no dejar ahí un trabajo que lo han hecho en algunos años. Y claro, la memoria es lo que nos forma, ¿no? Es lo que nos antecede y lo que nos da razón de ser. Entonces, felicitaciones por eso, me parece muy interesante el escuchar, el saber lo que se está haciendo y qué bueno, porque la ciudad necesita otros espacios en donde se puedan expresar las diferentes temas con relación al arte y a la música. Felicitaciones. Solo quería acotar como algo a esto de la memoria, justamente a pesar de que este espacio ya no está activo, como mencionaba. Yo creo mucho como en una frase de una pensadora así que se llama Silvia Rivera, que habla también desde, por un lado, los territorios andinos, como los territorios así desde la Via Yala, desde el sur global, también desde los anarquismos, pero creo que es lindo lo que ella dice, que plantea que el pasado no es algo que está atrás, sino que está adelante, como que el pasado no es una cosa que solo pasa y está así como un ente atrás, sino que está adelante porque es lo que conocemos, porque es como lo que hemos vivido y lo que hemos caminado y lo que se nos presenta, así como tal vez como un aprendizaje así súper bello de saber que ya pasamos por ahí, entonces cuáles son como las cosas que se pueden ir abriendo o aprendiendo en ese sentido. Entonces yo creo eso mucho en el sentido de lo que a mí me constituye, como este aprendizaje del espacio, ¿no? Como el haber podido también como saber así que es posible también como materializar sueños. Así yo creo que este fue un sueño que se materializó entre varias personas y entre varias juntanzas de personas que creyeron en este sueño, yo creo también. Buenas tardes. Gracias, Cami, por las palabras que has dicho. Mi nombre es Cristian, yo soy parte de la creación de la Polu Sonora también, de lo que un poco Cami ha resumido aquí. Somos en realidad otras dos personas más, César y Fernando, que no pueden estar aquí porque viven en otras ciudades actualmente. César vive en Archidona, es docente, se dedica ahora un poco a formar y a transmitir también un poco el arte a las nuevas generaciones. Fernando vive ahora en Ibarra, él en cambio está trabajando de manera independiente también. Y nada, quisiera un poco rescatar lo que decía la compañera, este tema de la memoria. Creo que es fundamental el tema de la memoria porque nos hace falta mucho eso a todo nivel, no solo en el arte, sino a nivel político, a nivel económico, cultural, etcétera. Y al menos lo que siempre apostamos nosotros desde la Polu Sonora fue precisamente eso, a dejar
más allá de cualquier legado o lo que sea, dejar un archivo histórico de la cultura en ciertos momentos de la vida. En ese trabajo fue importante todo el aporte, como dice Cami, no solo de nosotros, sino de un montón de gente que estuvo con nosotros, que nos acompañó, que creyó en nosotros. No puedo dejar de mencionar a Javi, el Chuya, que ahora tampoco vive acá, él vive en España. Es una persona que nos apoyó muchísimo también, y algunas otras personas que fueron parte de instituciones, y yo particularmente no creo mucho en las instituciones del Estado, ni tampoco soy muy amigo de ellas, pero creo que sí es importante también rescatar a ciertas personas que fueron fundamentales en eso, entre ellas el licenciado Patricio Álvaro, que en algún momento fue director de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, que creo que es una persona que le apostó mucho a la creación individual y a creer en que sí se puede hacer cosas a partir del arte. Eso para nosotros fue fundamental, porque vengo de algunas experiencias institucionales y realmente dentro de la institución es súper complicado poder crear desde lo que uno es, desde lo que uno piensa, desde lo que uno siente, y es muy valorable que haya personas que crean en eso. Agradecerles a ustedes también que se hayan dado cita por estar aquí, por darse el tiempo de ver un poquito lo que hicimos. Realmente siempre quisimos en algún momento de que hubiera gente que se sentara a ver lo que hacíamos. En ese entonces era súper difícil, fuimos uno de los primeros programas que hizo sesiones en vivo, por ejemplo. Era muy duro para nosotros que se difundan porque ni siquiera los mismos músicos compartían ese trabajo. Pero claro, es lindo ahora ver que hay gente que le interesa y hay gente que está presente. Entonces nada, agradecerles un montón a los organizadores, a quienes son también gestores de este espacio, y a Cami por haber estado presente y por transmitir estas ideas también a través de esto. Eso, muchísimas gracias a todos y todas. No sé si tal vez alguien quisiera como acotar algo más, preguntar algo más, decir algo más. Claro, estaba leyendo a que yo no le conocía, Zunzunegui, un mexicano. El libro que leía de él era Falsificar la historia. Y realmente me pareció interesante porque una de las premisas que él ponía es: el pasado no puedes cambiar, pero puedes cambiar la manera de cómo le ves. Pero ahora oyéndote, viendo allá, también puedes cambiar el pasado en la mente de los que estamos en un presente que puede durar un segundo, no sé, una hora, un día. Y entonces, ¿cómo cambia eso? Porque estamos viendo algo que fue y que de pronto podemos disfrutarlo, en este caso de esa producción que no sabíamos que existía. Entonces el pasado se vuelve realidad gracias a presentaciones como la tuya, a presentaciones como las que acabas de hacer tú, y a videos que quedan registrados para poder de alguna manera perpetuar eso y poder a partir de eso también reflexionar en ese algo que nos hace ser humanos. Porque ¿cuál es la enfermedad a que más le teme el hombre contemporáneo? Yo creo que es el Alzheimer. Y es tan triste ver que, por ejemplo, alguien que no nos reconoce, pese a que fue eventualmente, como es el caso de la mamá de un amigo, no le reconoce a Elia. Y a la vez tan lindo ver cómo hay personas que llegan ya a edades muy avanzadas y pueden narrar su historia. Qué mejor pues que estamos tan próximos a la historia de ustedes, porque no es mucho poder disfrutar, poder tener el privilegio de ser parte de ese pasado hoy. Gracias, Luis, gracias por ese aporte tan valioso. Bien, bueno, antes de comentarles un poquito sobre este cortito documental que se hizo así como a partir de varias recopilaciones de varios años, varios espacios, varios contextos, pero sobre todo como desde
cómo la gente se junta también y de cómo la música y el ruido también ha sido como constantemente un espacio en el que muchas, o al menos personalmente, han sido como justo esa catarsis, ese disfrute, ese más que salir de la realidad, un poco poder sostenerse de lo dura que puede ser la realidad mismo muchas veces. Entonces sí creo que como este cortito documental habla un poco de estas formas, de estos símbolos, de estas infinitas formas del caos que existe por fuera, digamos, de lo visible, por fuera de como lo protagónico, por fuera así de lo globalizado o de los, no sé, de las plataformas o cosas como desde la farándula, sino más bien como desde el hacer y juntarse entre panas a hacer ruido y disfrutar. Entonces, dentro de eso también quiero como mencionar algo que tal vez es algo así como mío, pero que sí siento que es importante de decir, que es que hay un testimonio dentro de este video de una persona que fue acusada por violencia de género. Y es importante para mí decir esto porque sí siento que es importante visibilizar y nombrar que esto igual fue hecho, digamos, antes de que esas denuncias salieran, digamos, como desde lo digital también. Y que igual, más allá de eso, yo no, o sea, quería que lo sepan también como por una sensación más como desde mis principios, también como políticos y de justicia social, pero también porque yo creo en la denuncia también como una herramienta así de justicia para las víctimas, así que viven también violencia, pero también como una advertencia a la sociedad de quienes también han cometido estas cosas, ¿no es cierto? Y que también lo han hecho así. Entonces, bueno, esta persona al final es difícil como decir ya, bueno, la vamos a recortar o no, porque también hace parte de la narrativa, o sea, también hace parte de lo que está mostrando el documental. Pero sí quería como nombrarlo y decirlo porque dentro de todo eso es reconocernos como personas errantes, como personas contradictorias, como sociedades que tienen así como un infinito aprendizaje por el que hay que cuestionarnos, por el que hay que seguir reflexionando y que eso no nos inhibe, ¿no? Como de seguir aprendiendo y entendiendo cómo funcionan las lógicas de poder, cómo funciona el autoritarismo, cómo funciona también, no sé, lo patriarcal, etcétera, 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 ¿no? Pero quería como un poco mencionar eso. Solo como por puntualizar que igual el espacio no cree, ni creía, ni creerá en estas violencias, ¿no? Y en estas formas de violencia y lo hemos repudiado y también hemos como problematizado ese hecho a la interna o bueno, en el momento en el que estuvimos activos lo hicimos. Pero como les digo, esto fue como después, pero yo sí quería como dejarlo así como un poco claro. Ajá, esa persona, bueno, ya van a ver también, esta persona se llama James y bueno, me parece importante decirlo. Y eso nada más también como por problemas técnicos, tal vez hayan cosas que no se entiendan o no se escuchen así como de lo mejor, pero pues es lo que hay también y yo creo que al final es lo que se va a mostrar en este corto documental es la esencia, ¿no? Al final como la esencia y el mensaje, que creo que más allá de una persona en específico es eso, todo el entramado de cosas bellas y de contradicciones que somos también. Y eso también, gracias por escuchar, por venir, por sentir la palabra. Y bien, antes creo que igual Cristian quiere decir algo. Cuando fue creado, como dice Cami, lo hicimos dentro de un montón de gente. Fue un trabajo bastante lindo, una recopilación de años de trabajo, porque básicamente no sabíamos qué hacer con todo el material que teníamos. Y en algún momento dijimos, reitero, es importante de que la memoria se mantenga, de que haya un archivo sobre las cosas que están pasando. Y particularmente me da mucha nostalgia de ver esto porque este producto, yo edité este producto, hay escenas que grabó Cami, escenas que grabó César, escenas que grabó Fercho. Edité este producto y lo dediqué a mi papá, que en ese entonces hace poco había fallecido de cuando hicimos ese documental, así que particularmente me da mucha nostalgia eso y también darle valor a nuestras familias, a las familias de cada uno que creyeron en nosotros también, que estuvieron siempre presentes, que siempre nos apoyaron y nos apoyan hasta ahora. Para quienes todavía tenemos o tienen a sus familias presentes, siempre fue eso muy importante. Así que eso, igual agradecerles a las familias también que están presentes aquí y nada más, dedicado a las familias también es este video.
Hay un grupo social, una forma extraña de vida, que hace música. Recrea formas, que construye discursos, que dice algo. Tiene empeñado el hígado de miedos ancestrales. Han trazado pedazos de pulmón con el demonio de la esquina. Sí, ese demonio que les vende polvitos a cambio de un pedacito de su vida. Hoy día es la muerte de la peste de la perversa mente. Es un concierto performático en el que se realiza un ritual bastante realista para exorcizar a los oyentes. El plan es como hacer que la gente tome conciencia de que todos somos humanos, somos carne y tenemos sombras. A través del arte es una buena manera de transmutar, ¿no? De sacar los demonios, de desahogarse, de soltar y liberarse. Una muestra rápida de las infinitas formas del caos en el underground quiteño. Tenemos un tema que es full especial, que se llama Recuerdos Incapables, que es un tema de la banda y que además de Perturbados tocan otras bandas, que inició como un tema hecho para un brother que falleció, un gran amigo de nuestro amigo Miguel, pero que con el tiempo se ha ido volviendo un himno para todos los caídos en el mundo. Y eso solo nos deja un camino de que el punk nunca se muere, ¿cachai? Aquí seguimos y seguimos recordándolo y mientras nos acordemos de la gente sigue viva, ¿cachai? Recuerdo tu risa, recuerdo tu melancolía, recuerdo tu tristeza, recuerdo tu vida, que hay amigos. Un claro ejemplo el punk. Es underground porque imposible que lo comercialices, imposible que empieces a lucrar de eso. Entonces, cacho que el underground lo bacán que puede tener es que es full desinteresado, cara. O sea, la gente que está metida ahí lo está haciendo porque le gusta, cara, porque le gusta pintar, porque le gusta tocar, porque le gusta escribir, porque sabes que tal vez no pase nada, cara. He tenido la oportunidad en estos años de conocer un montón de gente que hace cosas voladotas y que obviamente no le ves en la tele o en revista Vistazo, ese tipo de huevadas. Y está bien, creo que el under es una forma de arte que existe, pero no la puede ver cualquiera, ¿sí cachai? Un espacio donde se juega provocativamente con todos los lenguajes. O sea, el underground yo podría decir que es música selecta, que no es para todos los gustos.
Y como dice la palabra underground, o sea, es como que si por poco, si es que tuviéramos un búnker bajo tierra, donde no molestemos a nadie, ni de vista, ni de oídos, sería hermoso, o sea, como que no nos molestarían, ¿no? Esta música de corta audiencia, digamos, a pesar de que somos muchísimos, habla de frente las cosas, dice las verdades, está en contra de la represión policial, está en contra de la corrupción de los políticos, de la corrupción policial, está en contra de cualquier sistema, ¿no?, impuesto a la fuerza. Los sentires nos llevan a promover un espacio donde podamos hacer lo que nos gusta, con personas que sienten, entienden y viven lo mismo. Un espacio para ser felices. Así es el underground en Quito. Vibraciones negras entre paredes pardas, habitantes enfermos de... Es complicado porque hay gente que está metida ahí que quiere que salga del suelo, si cagas, pero no va a salir del suelo, no puede, no debería salir del suelo, cagas, tiene que quedarse abajo así, que el under está bien donde está, cagas. Y claro, full volumen y de ahí no sé, así, en verdad lo ideal sería que escuchen con audífonos, prestando atención. No de esas maneras. Alteramente. No,